Precisamente está en la línea telefónica de Bitácora Política Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senador Batres, gracias. Muchas gracias a ustedes, a la orden. Bien, Martí, preguntarle sobre lo que se podría ver con este acuerdo y sobre todo en lo que ponía énfasis, y lo estábamos escuchando hace unos minutos, sobre esta nueva agenda laboral que se tendría que estar hablando, legislando y incluida, por supuesto, la libre sindicalización. ¿De qué se trata esto? Como hemos dicho, nos falta todavía mucho por conocer del tratado. Estamos teniendo un conocimiento gradual y parcial del mismo. Ha trascendido una parte de la información. Algunos de los operadores de estas negociaciones han estado en contacto directo con los senadores y han compartido una parte de su experiencia en esta negociación. Y por otro lado, también en medios nacionales e internacionales se ha dejado ver una parte de la negociación. Se habla de un capítulo laboral y entre otros temas dice que México tendrá que realizar reformas en sus legislaciones o aprobar legislaciones secundarias para darle concreción a algunas de las reformas realizadas en la Constitución hace aproximadamente un año en materia laboral. ¿Cuáles son los temas fuertes de carácter laboral que podrían tener que abordarse? Sí. Uno de ellos es el de la negociación colectiva, fortalecer las condiciones de negociación colectiva de los trabajadores con las empresas. Otro punto importante es el de la libre sindicalización, lo cual significa libertad de los trabajadores para organizarse sin la interferencia de las organizaciones empresariales. También, por otra parte, significa que los trabajadores mantengan su empleo, aun y cuando expresen una disidencia de carácter sindical. También eso significa, por otra parte, democracia sindical, es decir, derechos de los trabajadores a elegir a sus representantes sindicales. Por otro lado, también está el tema del combate a los contratos de protección, que son contratos falsos donde no hay sindicatos verdaderos, pero estos ostentan una titularidad de un contrato que muchas veces los trabajadores no conocen y extorsionan prácticamente a los empresarios con recursos a cambio de no generarles huelgas falsas a los empresarios. Está también el tema de los sindicatos blancos que no se pueden permitir, es decir, sindicatos que son organizados por la propia patronal, por la parte patronal. Esos son algunos de los elementos que han trascendido, entre los que se busca fortalecer, con los que se busca fortalecer la vida laboral y sindical de los trabajadores. De igual manera, tenemos tres grandes puntos con los cuales se reformó la Constitución hace aproximadamente un año. Uno tiene que ver con el tema de justicia laboral, con el cual se plantea una sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por órganos del Poder Judicial encargados de los temas laborales. Es decir, que estas juntas dejen de tener las características, la naturaleza que ahora tienen para integrarse de lleno al Poder Judicial. También está el tema de un organismo que tiene que regular los contratos, precisamente para garantizar que sean contratos de verdad, que están apoyados en la representación de los trabajadores. Y por otro lado está el tema de la democracia sindical en esta reforma constitucional, que busca que los trabajadores elijan a sus dirigentes y que no haya imposición de dirigentes sobre los trabajadores. Esos son elementos importantes de una agenda laboral que podría darse de manera paralela a la discusión del Tratado de Libre Comercio, como se llame ahora, AMEC, USMAC o como sea. Eso es una discusión muy importante que se va a dar. Se infiere que esta podría ser una cuestión positiva de aquellos aspectos positivos que se deriven de los acuerdos comerciales de libre comercio con Estados Unidos y
Canadá. Senador, en esta reunión con el canciller mexicano Luis Videgaray, les explicó los puntos finos de este nuevo tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, y me refiero específicamente a este nuevo apartado en materia de corrupción, que es algo realmente novedoso en este tratado. ¿Les explicó sobre esto? Bueno, no entramos en tanto detalle, tuvimos reuniones relativamente cortas, pero tienes razón, está el tema de un capítulo anticorrupción, también hay un capítulo ambiental, también hay un capítulo cultural, entre algunos de los que pueden llamar la atención de manera interesante al momento en que se esté estudiando el tratado de manera minuciosa. Claro. Y también, por último, preguntarle, senador, entendemos que durante esta pues breve reunión, como usted nos comenta con el canciller mexicano, también se acordó el formato de la comparecencia que sostendrá con ustedes el próximo martes 9 de octubre. Ya tenemos un formato acordado, de hecho, previamente ya se aprobó por el Pleno y por la mesa directiva de la Cámara de Senadores, pero lo comentamos con el canciller. Le comentamos que vamos a tener 2 rondas de intervenciones, de preguntas, son preguntas sustentadas en 5 minutos de argumentación, una primera ronda de 8 grupos parlamentarios y un senador sin partido, una segunda ronda de los 8 grupos parlamentarios, y después de cada ronda el canciller va a contar con un tiempo libre que más o menos se regula entre unos 20-30 minutos para dar respuesta a todas las preguntas. Después de las 2 rondas de intervenciones, tendrá además 5 minutos para un mensaje final, y al terminar su mensaje habrá un último mensaje de despedida del presidente de la mesa directiva, es decir, de tu servidor. Perfecto. Bien, senador Batres, muchas gracias por su tiempo. No hay de qué. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bien, la dirigencia nacional del PRD acordó nombrar una comisión